Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza y por este tiempo en el que habremos de considerar su palabra. Hemos estado estudiando los reyes de Judá. Estamos viendo el reino dividido. Estamos en el episodio 19, que corresponde a la segunda parte del rey Amasías. Decíamos, así para identificar al rey Amasías, esta característica que de hecho no sería un honor llevarla, pero nos ayuda a nosotros a recordar las enseñanzas. Y entonces tenemos al rey Amasías como aquel rey de corazón imperfecto. El versículo muy conocido, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, dice así: hizo él lo recto ante los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. Y la semana pasada teníamos oportunidad de ahondar un poquito en esta parte de no de perfecto corazón. Y algo empezábamos a ver acerca de las acciones que él realizó, y vamos a continuar el día de hoy con esto. Las acciones que él realizó y por qué razón el Señor dice en su palabra que no era de corazón perfecto. Vamos a la segunda diapositiva. Ya habíamos visto esta diapositiva y nos relata que este rey mató a todos aquellos que le habían dado muerte a su padre, pero no mató a los hijos de estas personas. No los mató. Bueno, ¿por qué? Porque la ley así lo especifica. No morirá el hijo pues por los pecados o por causa del padre, y viceversa. Tampoco los padres morirán por los pecados o por causa de los hijos. Y podríamos decir, Amasías no cayó en la tentación en la que probablemente muchos han caído, en generalizar a los culpables, ¿verdad? Generalizar a los culpables por sus lazos familiares. El problema o el asunto se da con una persona, el conflicto tiene que ver con una persona, pero bueno, aquel que está conflictuado con esa persona pierde las dimensiones y entonces mira a sus familiares o aquellos que están también a su alrededor como si fueran el mismo agresor, ¿verdad? Y entonces los incluyen dentro de la misma contienda. Imagínense, y después el otro lado empieza a mirar lo mismo. Y entonces la contienda crece a niveles, ¿verdad?, que no debería. Familias contra familias. Y uno diría, ¿eso puede pasar? ¿Serán ciertas esas historias en donde el conflicto aumenta precisamente involucrando sin motivo, sin razón alguna, involucrando a los mismos, a la misma familia? Bueno, podríamos llamarle a esto odios generacionales. Se ha caído en eso. Yo creo que hay algunos casos conocidos, voy a poner algunos que hasta ficticios pueden ser considerados, pero la verdad es que necesitamos pensar que hay casos reales relacionados a esto. ¿A alguien le suena a los Montesco y los Capuleto? ¿Verdad? Familias así, en donde el problema era con uno, ya ni lo conocen, ¿no? Los actuales, los presentes ya ni lo conocen, pero allí entraron en conflicto. Y ya no saben por qué, pero hasta los hijos de ellos también tienen que odiar a la otra familia. ¿Le suena a alguno los López y los García? ¿Le suena? Bueno, pues sí, hay casos. ¿Entre cristianos pasará? Esa sería la pregunta interesante. Estamos viendo algunos ejemplos ficticios, pero ¿entre cristianos pasará? Póngale usted que a lo mejor no de generación y generación y generación, pero sí se pierde la dimensión cuando vamos más allá. Hay conflicto con alguien y vamos más allá y metemos a todos los demás, haciendo crecer solamente el problema. Es necesario aquí recordar y resaltar que el llamado de nuestro Señor es a ponernos a cuentas, ¿verdad? Si hay alguna diferencia
si hay alguna controversia, pues necesitamos ponernos a cuentas con nuestros hermanos. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Esa es la actitud que Él espera de nosotros, que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Como Él nos amó a nosotros, dándose, Él se dio a sí mismo, ¿verdad? Él se dio a sí mismo. Y entonces es interesante que nosotros, a veces por cosas pequeñitas, hacemos problemas grandes. Por cosas pequeñitas, cuando se pueden resolver. Bueno, vamos a dejar ahí ese tema y vamos a avanzar porque hay algunas otras cosas que hizo el rey Amasías, ¿verdad? Y que nos dejan ver en qué no era perfecto su corazón. Diapositiva 3. Ahí están los pasajes. Yo les voy a invitar a que en casa los vayan leyendo, los vayan considerando. Versículos 5 y 6 nos habla de que Amasías preparó un ejército, ¿verdad? Levantó de Judá un ejército y nos dice que de 300,000 hombres, armados con lanzas y con escudos para salir a guerra contra Edom. Y el ejército, bueno, pues de 20 años para arriba. 300,000, pues ya es una buena cantidad de soldados. Además, si tomamos en cuenta, y esto sin duda que lo conocía el pueblo, la historia de su propio pueblo, si tomamos en cuenta que Dios había vencido, ¿verdad? Con mucho menos soldados, con muchos menos soldados que 300,000. Bueno, dice que a Amasías parece que no le pareció suficiente 300,000 soldados. ¿Qué hizo Amasías? Bueno, pagó 100,000 hombres de Israel. Y dice que 100 talentos. Pagó 100 talentos por 100,000 hombres de Israel que también se unieran al ejército y salieran con él. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque la verdad es que podríamos considerar ya no había necesidad, no era necesario, ya tenía 300,000 soldados, no necesitaba esos 100,000. E insisto en esto, ya Dios le había mostrado a su pueblo que con muchos menos el Señor puede dar la victoria. Y además eran del pueblo del norte, ¿verdad? De Israel. Sí es cierto, sus hermanos. Pero recordemos que, de hecho por eso no estamos viendo a los reyes de Israel, porque ellos se guiaron hacia la idolatría. Se fueron por ese camino hacia la idolatría. Así que se ha dicho, no lo estamos viendo porque ninguno de los reyes, de hecho, caminó con Dios. Las referencias es que pues no, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Así que podemos decir que eran reyes que no les interesaba Dios. No les interesaba, no tenían una relación con Dios, ni tenían ni siquiera la intención de tenerla. Así que en este sentido se le puede cuestionar a Amasías, ¿por qué quieres agregar 100,000 elementos más, pero además son del pueblo del norte? Son de aquellos que en este momento, ¿verdad?, están apartados de Dios. Bueno, dice, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice que Dios mandó un varón, ¿sí? Dios mandó un varón. Y este varón fue al rey y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel. No lleves a estos 100,000 hombres, porque Dios no está con Israel. Le dice este varón, y son palabras que vienen de parte de Dios. Dios mismo le está diciendo, yo no estoy con Israel, yo no voy a respaldar las acciones de Israel. Estamos hablando de las tribus del norte, ¿verdad? No voy a respaldar las acciones de Israel, no estoy con Israel. Así que si lo haces, si vas con Israel, Dios te hará caer delante de los enemigos. Mira, ten presente esto. Dios no está con Israel, Dios no bendice a Israel, Dios no respalda las acciones de Israel. Por lo tanto, si tú sales con ellos, tú vas a caer. Dios te hará caer delante de los enemigos. ¿Por qué? Porque en Dios está el poder, ya sea para ayudar o para derribar.
Dios te va a hacer caer. Entonces, ten cuidado. No es por allí el camino. Y eso nos recuerda precisamente lo que vemos allí en las imágenes, ¿verdad? El yugo desigual. ¿Por qué hacer relaciones, ¿verdad?, con aquellos que no quieren nada con Dios? Y que Dios mismo dice, yo no estoy con ellos. No estoy con ellos, no los bendigo. ¿Por qué hacerlo? Muchas veces se nos ha hablado de esto y me gustó esta caricatura, ¿verdad? Que muestra de una forma simpática lo que puede suceder, ¿verdad? De una forma simpática. Nosotros, ¿verdad? Tú quieres seguir buscando de Cristo, tú quieres caminar con Cristo. Pero cuando la relación es con alguien precisamente que no conoce del Señor, que no quiere nada con el Señor, esta persona ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde camina? Hacia el mundo. Van en sentido contrario. Y entonces, pues uno jala de un lado, otro jala del otro, y esto genera siempre dificultades. Cansados de peleas y discusiones, dice por ahí, entonces tu pareja destruye tu vida. Tu pareja destruye tu vida y entonces terminas deshonrando a Dios. Mientras que tu pareja, ¿qué hace? Pues se vuelve al mundo. Se vuelve al mundo. He escuchado a algunos de nuestros hermanos que dicen, bueno, pues Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? A nosotros nos pasó y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero los he escuchado a ellos mismos decir, pero no lo recomendamos. No lo recomendamos. Bueno, eso es, simplemente me gustó y quise ponerlo aquí también como esa referencia de hacer alianzas con aquellos que no conocen de Dios. No se augura un futuro ahí alentador en una condición así, haciendo alianzas con aquellos que no conocen de Dios. Bueno, así lo hace Amasías, contrata 100,000 hombres, recibe una palabra de Dios. En este caso, Amasías va a escuchar. Amasías, bueno, va a decir, está bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Por ahí Amasías se pregunta, ¿qué voy a hacer con los 100,000? Con los 100 talentos. ¿Qué voy a hacer con los 100 talentos? Le dicen, no te preocupes. No te preocupes. Dios te puede dar mucho más. No te preocupes por esto. Sencillamente corta con esa relación. Dice aquí en la diapositiva 5 que Amasías se esforzó y mató en el Valle de la Sal. ¿A cuántos? A 10,000. Mató a 10,000. ¿Tenía un ejército de cuántos? De 300,000. Así que Amasías se esfuerza, finalmente tiene la victoria, pero veamos las acciones de Amasías. Sigamos viendo esto. Dice que Judá tomó a otros 10,000 y los despeñaron. Está bien en una guerra, en una batalla, bueno, pues que los que pierden mueren a filo de espada, o en este caso a punta de lanza, ¿no? Los que pierden mueren de esa manera. Pero hay cierta crueldad en la forma en la que actúa Amasías con estos 10,000 al despeñarlos. Hay cierta crueldad. O sea, en la batalla es natural morir con la espada. Los guerreros mueren así, con la espada. Pero ya los tienen ahí, hasta pudieron haber sido tomados como prisioneros, pero ya los tienen ahí y los llevan a un lugar y los despeñan, ¿no? Los lanzan y dice la palabra que son destrozados. Son destrozados. Hay crueldad en esto. Estamos escuchando las noticias, para nadie es desconocido, ¿verdad? Lo que está pasando allá en el Medio Oriente y la forma en la que actuaron, ¿verdad? Este movimiento de Hamas. Y en las cosas que se dicen, algunas no, aún no son comprobadas, pero se habla de crueldad, de la forma en la que actuaron, la forma en la que se introdujeron al país. Y bueno,
Mucha gente que está muriendo de una forma terrible, o murió por lo menos en ese periodo de tiempo de una forma terrible. En este momento, viendo a Amasías arrojando y despeñando a aquellos soldados, lo veo actuando así con esa crueldad de aquellos que estamos escuchando. No digo de no matarlos, porque tenía que hacerlo, pero fue diferente la forma en que lo hizo. Así que sigo viendo a Amasías con un corazón no recto ante los ojos de Dios, haciendo lo que es correcto, sí, pero no de corazón perfecto, como dice la Escritura. Bien, sigamos. Dice acá en la diapositiva 6, avanzamos. Y después de esta matanza a los edomitas, dice, cometió un error gravísimo Amasías. Gravísimo. Pensar en esto, la verdad es que nos cuesta trabajo encontrarle una explicación. Dice que después de esta matanza trajo a los dioses de estos edomitas y los puso ante sí por dioses y les adoró y les quemó incienso. Entonces trajo los ídolos, ¿verdad? Y como si fuera parte de aquel pueblo al que derrotó, toma a esos dioses y los adora. Por eso digo, pensar en esto nos cuesta trabajo encontrar una explicación, aunque claro, la explicación está muy clara en que él no tenía un corazón perfecto, así de sencillo. Él no tenía un corazón perfecto para con Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué hace Dios cuando sale el tema de la idolatría? Estas palabras son muy conocidas cuando el tema de la idolatría sale. Se encendió la ira de Dios. Aparece la idolatría, ¿no? Los reyes que cometieron estos actos son calificados como aquellos que no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. En el caso de Amasías, dice, se encendió la ira de Dios contra Amasías. Pero miren, aquí nos deja ver una vez más la bondad, el amor, la misericordia de parte de Dios. ¿Cómo se encendió la ira de Dios? Le manda un profeta. Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse y por eso le manda un profeta, alguien que le hable y que le diga. Y la pregunta, ¿verdad? Nos deja ver la enorme equivocación que cometió Amasías. La pregunta es esta, le dice el profeta, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Tú fuiste, los derrotaste, no tiene lógica lo que estás haciendo. ¿Por qué traes esos dioses? Esos dioses no ayudaron a estos hombres a quienes tú venciste. De verdad, el error fue grave. Y entonces la respuesta de Amasías. Esta pregunta de parte de Dios a través del profeta es la oportunidad de arrepentirse. Creo que en ese momento la mejor acción que pudo haber realizado es: me arrepiento, retiro todas estas imágenes, todos estos ídolos, los destruyo, me arrodillo delante del Señor, me humillo delante de Dios y pido perdón. Creo que eso, y con un corazón sincero, Dios no lo hubiera despreciado. Pero no fue lo que pasó. Veamos la respuesta de Amasías. Altanero, soberbio, orgulloso, le dice: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? ¿Te pusieron por consejero del rey? Podría decir en ese momento: yo no me acuerdo haberte asignado ese cargo. Es decir, perdió el rumbo Amasías. Es el profeta de Dios, es la palabra de Dios, el consejo de Dios, y el corazón se endurece. En vez de tomar en cuenta lo que Dios está hablando a su vida, se endurece el corazón. Nos dice la palabra, ¿verdad? Si oyes hoy su voz,
no endurezcas tu corazón. ¿Qué le está pasando a Amasías? Bueno, finalmente él ya tenía un corazón que no es perfecto, que no sirve a Dios con todo su amor. Así que le responde de esta manera y le dice: ¿por qué quieres que te maten? Además le está amenazando con esta pregunta. Le está amenazando de muerte. ¿Por qué quieres que te maten? Bueno, pues así ocurre con los profetas, ¿verdad? Vienen, dan una palabra, dan un consejo que viene de parte de Dios. Pues algunos, ya lo vimos, abofeteados, ¿no? Otros con una palabra áspera, una palabra hasta ofensiva, podría decir. Otros, la muerte, es lo que encontraron, la muerte. Cuando fueron a señalar el pecado, y esto es lo que se encontraron, la muerte. Bueno, Amasías no aprovechó la oportunidad. Era tiempo, era momento de arrepentirse. La ira de Dios se encendió por las acciones que estaba realizando y le manda a un profeta que lo hace con ese cuestionamiento, lo provoca a reflexionar en sus acciones, a pensar en lo que está haciendo. Y entonces contesta bien mal, contesta bien equivocado. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nosotros de una forma o de otra, ¿verdad?, recibimos palabra de parte de Dios, consejo muy claro respecto a alguna situación de nuestra vida, que si es un señalamiento muy claro? ¿Qué hacemos? Que no sea como Amasías, ¿no?, que se enoja, que lo ignora. Y miren esto, además, los errores de Amasías van en aumento. Por lo menos al profeta anterior que le señaló que no debía de salir con Israel, por lo menos a él lo escuchó y desistió de no salir con Israel. Pero el corazón va empeorando su condición. Y entonces ahora a este profeta ya no lo escucha. A este profeta ya hasta lo amenaza de muerte. ¿Cómo nos parece eso? ¿Cómo nos parece? La vida de Amasías va de mal en peor. Y entonces, como en otros casos, Dios sabe la respuesta y entonces el profeta ya sabe lo que va a decir si pasa esta condición. Y entonces le dice el profeta: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. No obedeciste mi consejo. La pregunta que le hizo ya de por sí era un consejo. ¿Por qué traes a estos ídolos, a estos dioses que no ayudaron a este pueblo? ¿Por qué lo traes? Creo que allí implícitamente ya está diciendo: desecha esto, deséchalo. Bueno, sin embargo, ante la respuesta dada, le dice el profeta: ¿qué crees? Que hay un juicio ya de parte de Dios y Dios ha decidido destruirte precisamente por esto que has hecho. Y además, ni siquiera escuchaste lo que te estoy diciendo, ni siquiera lo escuchaste. Así que, bueno, no aprovechó la oportunidad. Y vamos a ver qué sucede, porque sigue empeorando. Siguiente diapositiva. Ya salió vencedor, así que después de estas cosas, Amasías, que es el rey de Judá, le dice a Joás, rey de Israel, ¿verdad? La ilustración es solo eso, ¿verdad? Ilustración, porque en realidad no se vieron de frente. Fue un mensaje que fue enviado de Amasías a Joás. Y fíjense el mensaje, ¿verdad? Ven, veámonos cara a cara. Lo está retando. Lo está retando a tener una batalla, a entrar ahí en un conflicto, en una guerra. Viene precisamente de una situación de guerra, salió victorioso, salió vencedor, sin duda va confiado y le dice: ven, vamos a vernos cara a cara. Y miremos lo que dice el rey Joás. Ya sabemos que ninguno de los reyes de Israel hizo lo recto ante los ojos de Dios. Sin embargo, pues por lo menos en estas palabras que dice el rey, este rey de Israel,
pues es más sensato en lo que está diciendo. Y le dice, tú piensas de esta manera, ¿verdad? He derrotado a Edom. Y entonces tu corazón, por esta razón, se enaltece y te glorías. Pero ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casa. Es mejor que te quedes en tu casa. ¿Para qué te provocas un mal en el que puedas caer tú y Judá contigo? Mira, detente. Vas a caer tú y Judá. ¿Pero qué pasó con Amasías? Bueno, pues si no quiso ir al profeta, ¿qué esperamos? Contra el rey Joás, que desde este momento, pues sin duda lo ve como alguien a vencer, lo quiere vencer. Entonces, dice la palabra que Amasías no quiso oír. ¿Por qué no quiso oír? Aparte de ese corazón, dice la Escritura, porque ya era voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos. Ya era voluntad de Dios que habría de entregar, ¿verdad?, a Amasías en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Dice la Escritura esto, nos da la respuesta completa, precisamente porque habían buscado a los dioses de Edom. Es esta la razón, ¿verdad? En otras palabras, Dios ya lo deja ir solito a estrellarse ahí en la pared. En este momento ya Dios no se atraviesa, ya Dios no pone un profeta que lo detenga de esta acción. Ya lo había enviado antes y ya no escuchó a Dios. Un corazón endurecido, hemos dicho, un corazón endurecido ya no puede escuchar a Dios, no puede entender a Dios, no puede entender la palabra de Dios. Ya no hace eso un corazón endurecido. Entonces, si no escuchó al profeta, pues menos al rey Joás. Así que Dios ya lo deja. Dios lo deja. Y miren, sí, ahí llega momento en que Dios deja a aquel que ha determinado no escuchar en su corazón. Y entonces lo va a dejar que vaya y se estrelle. Vamos a avanzar de diapositiva. Así que eso sucede. Dice ahí en la diapositiva 8 que Judá cayó delante de Israel. Pero si Dios había ayudado a Judá contra Edom, ahora contra Israel, a pesar de que antes había dicho Dios que no estaba con Israel, ¿no?, y que no, de alguna manera no iba a respaldar Dios las acciones de Israel, en este momento Dios ha decidido algo respecto a Amasías. Y entonces se da, Judá cayó delante de Israel. Perdieron. Pero además no solamente fueron hombres muertos, soldados muertos. Dice también la Escritura que Joás, el rey de Israel, llevó a Amasías a Jerusalén, que está en Judá, ¿verdad? ¿Y para qué lo llevó? Bueno, pues para ver la vergüenza, para avergonzarlo de lo que iba a hacer. Porque dice aquí que derribó el muro de Jerusalén. Derribó el muro de Jerusalén. O sea, ya vino y hizo destrucción. Pues en este lugar, en Jerusalén, en donde está ese muro, y dice un tramo de 400 codos, más de 180 metros. Al destruir un muro de una ciudad, entendemos que esa ciudad queda desprotegida, ¿no? Queda desprotegida y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar, los enemigos prácticamente pueden hacer cualquier cosa. Queda desprotegida. Entonces se derriba este muro. Por eso decía, ¿para qué lleva? Porque no lo mata, Joás no mata a Amasías. Sin embargo, lo lleva y entonces Amasías es avergonzado de esta manera. Primero, el muro es derribado. Después, dice que tomó el oro y la plata y los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en el templo. En el templo. O sea, saquearon el templo. Que por cierto, esto no fue nada bueno para Joás. Pero en el caso de Amasías,
pues creo que es vergonzoso que le haya sucedido y que el templo de Dios haya sido saqueado. El templo de Dios, reconocido precisamente porque pues, los sacerdotes estaban allí, estaban ofreciendo sacrificios, se estaban haciendo todas las cosas que Dios había establecido. Allí Dios manifiesta su presencia y allí Dios prometió a Salomón que sí escucharía a aquel que viniera delante de Dios y levantara oración a Dios. Y Dios lo escucharía. Y entonces ese lugar es saqueado. Es saqueado. Así que no es cualquier cosa lo que sucedió. Y no solamente el muro de Jerusalén, después el templo, también los tesoros de la casa del rey. O sea, lo saquearon también a él. Lo saquearon, le quitaron los tesoros. Y lo veo de esta manera, ¿verdad? Quedó avergonzado Amasías. Pudo haber escuchado todavía un poquito en esa última oportunidad que le dijo Joás: oye, es que vas a caer tú y Judá, detente, no hagas esto. Pues no oyó y entonces salió allí perdiendo. Salió perdiendo. No fue nada bueno para Joás haber hecho esto, sin duda. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice la palabra que Amasías vivió 15 años después de la muerte de Joás. Joás murió. Joás murió y todavía Amasías vivió 15 años. Es decir, lo capturó en esa batalla, pero no lo mató. Fue avergonzado, pero no lo mató. Y le tocó vivir 15 años más después de la muerte de Joás. Pero sucedió que desde que Amasías se apartó de Dios, nos dice la Escritura, ya en su corazón se había apartado de Dios, empezaron a conspirar contra él. Sin duda que él, conociendo esto, huyó a Laquis y allí en Laquis lo mataron. Así muere Amasías. Lo trajeron en caballos, dice la Escritura, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Pero nosotros miramos pues, los últimos hechos de la vida de Amasías y la verdad es que el final no fue muy agradable, ¿no? Desobedeciendo a Dios y quedando pues calificado así como alguien que hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. Al final de su vida pues es una decadencia. Esto fue precisamente porque su corazón no era perfecto, pero nos lleva a nosotros a la reflexión. La semana pasada decíamos, podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello, muchas acciones, ¿verdad? Pero al considerar esta vida de Amasías, que su corazón no es perfecto, necesitamos nosotros reflexionar de manera personal. ¿Cómo estoy haciendo las cosas para Dios? ¿Es Dios la razón principal? ¿Es Dios la razón principal? Porque si yo soy honesto delante de Dios, ahí en el secreto con Dios, si soy honesto y descubro en mi corazón que no es Dios la razón principal, pues es la oportunidad de cambiar esto ahí en la presencia de Dios. Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Y entonces, Señor, como David, ¿no? Pon un corazón limpio. Renueva un espíritu en mí. Cambia esto. Estamos ahí. Ya estamos haciendo, ya estamos caminando, ya estamos sirviendo al Señor. Cuidemos nuestro corazón entonces, que no sea como en el caso de Amasías, que estamos haciendo pero no de corazón perfecto. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Amar a Dios, dice el Señor Jesús, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si nosotros andamos con un pie adentro y un pie afuera, un pie sí considerando las cosas de Dios, un pie en donde sí estamos leyendo nuestra Biblia, un pie en donde estamos asistiendo a las reuniones, pero el otro pie está mirando hacia allá afuera, está mirando hacia el mundo. El otro pie está, pues, como que quiere dar un paso hacia allá. Tarde o temprano
va a tronar esto, tarde o temprano. No, no terminará bien. No terminará bien, como es en el caso de Amasías. Así que bueno, analicemos nuestro corazón y consideremos cómo estamos caminando delante de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos están siguiendo en la transmisión, ¿verdad? Y vamos a orar. Cierren sus ojos. Oramos por la palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque nos das la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Llamas nuestra atención para meditar en tus estatutos, en tus mandamientos, al poder considerar las cosas que están escritas a través de tu palabra. Es para nuestra atención, para nuestra reflexión, Señor. Es para avisarnos que posiblemente pudiéramos estar equivocándonos en algún aspecto de nuestra vida. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo hable directo al corazón. Hable, Señor, a aquello que tú conoces es necesario corregir y que podamos sinceramente, con un corazón dispuesto, un corazón rendido a ti, enderezar lo que esté desviado. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta reflexión y por tu amor mostrado a través de esta enseñanza. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hay visitas, ¿verdad? ¿Quién nos visita? Hola, hola. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahorita seguramente tendremos oportunidad para acercarnos, saludarles y conocerles, ¿verdad? Bienvenidos. Vamos a hacer una oración con nuestro pastor Miguel para ser despedidos. Recordándoles que el sábado salimos a las 10 de la mañana. Hay pocos lugares, todavía hay por ahí 5 lugares. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque sin duda eres bueno y nos permites conocer tantas cosas y que también en nuestra vida, como ha sucedido hoy con tu pueblo y ha sucedido en el pasado, es la consecuencia, Señor, de malas decisiones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te rogamos que nos permitas seguir siendo fieles a ti por sobre todas las cosas. Gracias por este tiempo. Nos vamos, Señor, a nuestros hogares y rogamos que la bendición tuya, Señor, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo y siempre. Amén.